Bienvenidos al mundo de lo desconocido, un lugar donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra vida. Aquí, las sombras susurran secretos antiguos y los ecos del pasado resuenan con historias olvidadas. Prepárate para adentrarte en un universo donde cada rincón oculta un misterio y cada paso puede llevarte al borde de lo sobrenatural. En este viaje, exploraremos lo inexplicable, desentrañaremos lo oscuro y nos enfrentaremos a los miedos más profundos que habitan en los rincones más oscuros de la mente humana. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate envolver por el susurro del terror. Estás a punto de cruzar el umbral hacia el mundo de lo desconocido, donde lo imposible se convierte en realidad y lo desconocido te observa desde las sombras. Entre los velos, el declive de la magia y los misterios olvidados. ¿Has oído hablar de la antigua teoría olvidada? Se dice que en tiempos remotos, los velos entre nuestro mundo y otros reinos eran delgados y permeables. Una conexión mística con lo sobrenatural permitía que la magia fluyera libremente por la tierra, como un hilo invisible entre lo tangible y lo etéreo. En aquellos días, las leyendas y cuentos populares no eran solo historias, eran crónicas veladas de verdades entrelazadas con la ficción. Los magos, brujas y criaturas encantadas poblaron el paisaje, en una era donde la magia era palpable y temida por igual. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa conexión se desvaneció. Las puertas a esos reinos se cerraron lentamente, como portales sellados en la oscuridad. La magia, una vez poderosa y omnipresente, se desvaneció hasta convertirse en meras sombras de un pasado lejano. Hoy, solo quedan vestigios en cuentos infantiles y en la nostalgia de una era perdida. Pero, ¿qué sucede ahora? En la era de las redes sociales, algunos buscan revivir lo perdido, intentando evocar poderes antiguos con hechizos y rituales. Sin embargo, ¿realmente pueden alcanzar lo que se ha desvanecido en las brumas del tiempo? Los intentos son vanos, las sombras de antaño se resisten a ser convocadas. Esta teoría susurra sobre un mundo que una vez fue, donde la magia y el misterio se entrelazaban con la realidad. ¿Pero a qué precio? ¿Qué secretos oscuros se esconden tras los velos cerrados? Quienes se aventuren a buscar respuestas pueden encontrarse con verdades perturbadoras, donde lo que fue perdido nunca debió ser encontrado. La maldición del faro abandonado. En la costa escarpada de un remoto pueblo pesquero se erguía un faro antiguo y desmoronado. Este faro, una vez símbolo de esperanza para los marineros que desafiaban las traicioneras aguas del Atlántico, ahora yacía como un testigo silencioso de tiempos olvidados. Los lugareños evitaban su sombría silueta, no solo por su ruina física, sino por las oscuras leyendas que lo envolvían en una aura de terror. Cuentan las voces antiguas que hace más de un siglo, el faro estaba bajo el cuidado de Samuel Garrett, un marino respetado y padre de familia. Vivía allí con su esposa Lisa y su pequeño hijo Thomas. En una noche de tormenta feroz, un navío perdido se estrelló contra las rocas. Samuel, conocido por su valentía, zarpó en su bote para rescatar a los náufragos. Sin embargo, ni él ni los restos del barco jamás fueron hallados. Desesperada, Elisa asumió el deber de mantener encendida la luz del faro, aguardando cada noche el regreso de su amado. Pero las noches se tornaron semanas, y las semanas se volvieron meses, sin que Samuel regresara. Consumida por la soledad y el dolor, Elisa comenzó a mostrar signos de una creciente locura. Los aldeanos afirmaban ver luces titilantes en la torre del faro, incluso en las noches serenas, y oían susurros en el viento que parecían llevar el nombre de Samuel. Unos meses después de la desaparición de Samuel, Elisa y Thomas desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Desde entonces, el faro fue abandonado a su suerte, y los habitantes del puerto lo consideraron maldito. Las leyendas crecieron con el tiempo, advirtiendo a los curiosos que se mantuvieran alejados de aquel lugar embrujado. En una noche sombría de otoño, un grupo de jóvenes del pueblo decidió desafiar la maldición que envolvía al faro. Equipados con linternas y cámaras,
planearon explorar sus ruinas en busca de respuestas y documentar cualquier presencia sobrenatural. Entre ellos se encontraba Clara, una joven periodista decidida a descubrir la verdad oculta tras las leyendas oscuras del faro. Al llegar a la estructura desmoronada, el grupo sintió una opresión creciente en el aire. Los viejos escalones crujieron bajo sus pies mientras ascendían hacia la oscuridad que envolvía la sala principal. Allí, entre escombros y polvo, encontraron vestigios de la vida pasada. Una cuna rota, un vestido descolorido y un diario cubierto de moho. Clara, con mano temblorosa, abrió el diario y comenzó a leer las últimas palabras escritas por Elisa. Las páginas narraban visiones de Samuel, susurros que resonaban en la noche y una desesperación que crecía con cada día de ausencia. De repente, una ráfaga de viento gélido apagó las linternas, sumiendo la sala en una oscuridad inquietante. En la penumbra, escucharon pasos vacilantes y el suave tintineo de una lámpara balanceándose. Clara, con el corazón palpitante, levantó su cámara y comenzó a grabar. A través del visor, captó la figura fantasmal de Samuel Garrett ascendiendo lentamente por las escaleras hacia la cima del faro. El grupo, paralizado por el terror pero impulsado por la necesidad de respuestas, siguió el espectro hasta la cima del faro. Allí, vieron la figura del hombre espectro, con su lámpara en mano, mirando al mar con una tristeza eterna en sus ojos sin vida. Al percatarse de su presencia, el fantasma se desvaneció en el aire, dejando solo un eco lejano de susurros que flotaba en el viento. Con el amanecer, el grupo descendió del faro, llevando consigo el diario polvoriento de Elisa como testimonio de su encuentro con lo sobrenatural. Habían documentado cada momento, pero más que respuestas, encontraron un respeto profundo por la tragedia que había envuelto al faro y a la familia Garrett. Desde entonces, el puerto nunca volvió a ser el mismo. La historia del faro se convirtió en una advertencia viviente, recordando a toda la fragilidad de la vida y el poderoso vínculo que persiste entre los vivos y los muertos. Aunque el faro continuó en su abandono, el recuerdo de Samuel, Elisa y Thomas Garrett permaneció como una sombra eterna en el corazón del pueblo. La carcajada del espectro. Me desperté de una siesta inquieta, el sueño aún pesando en mis párpados. Fue entonces cuando escuché una risa. Una risa que no debía estar allí. Nadie estaba en casa. Estaba tendido en el sofá de mi sala, con la espalda hacia la habitación, enfrentando el vacío. De repente, una carcajada masculina resonó a unos pocos cuartos detrás de mí. Mi sangre se heló y cada músculo de mi cuerpo quedó paralizado. La carcajada era lenta, gélida, y sentí su eco en mi alma. Estaba despierto, lo sabía con certeza. El televisor estaba encendido, pero en completo silencio, como si también estuviera conteniendo la respiración. La risa parecía venir de una distancia insospechada, como si proviniera de algún lugar entre este mundo y el siguiente. Desesperado, intenté volver a dormir, esperando que el agotamiento por el dolor de cabeza me arrastrara de nuevo al olvido. De alguna manera lo logré. Cuando desperté, mis padres estaban entrando por la puerta, su llegada casi real. Les conté lo que había sucedido con voz temblorosa. Determinamos que podría haber sido el espíritu inquieto de un amigo de la familia que había muerto recientemente en un horrible accidente automovilístico. Solía cuidarme y hacer trabajos en la casa. Ahora, parecía estar jugando conmigo desde el más allá. Éramos cercanos, muy cercanos. Eso fue hace 30 años, y nunca volví a escuchar esa risa. Sin embargo, hubo algo más, una experiencia que aún no me atrevo a revelar. El encuentro en el bosque oscuro, secretos entre sombras. Esa boda en el castillo a la orilla del río quedó grabada en mi mente como un extraño y oscuro recuerdo. Con apenas 14 años, llegamos en barco a un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, pero pronto descubriríamos que había algo siniestro acechando en las sombras. Los juegos inocentes de los niños nos llevaron a explorar los alrededores del castillo, pero pronto nos aventuramos demasiado lejos, adentrándonos en el bosque oscuro que se extendía tras el lugar. Mientras seguíamos los globos de aire caliente que flotaban hacia el cielo nocturno, el bosque se cerraba a nuestro alrededor como un laberinto retorcido.
Fue entonces cuando divisamos algo inquietante entre los árboles. Una figura envuelta en una manta oscura, rodeada por hombres silenciosos con linternas que emitían una luz fría y mortecina. Cuando nuestros pasos resonaron, sus miradas se clavaron en nosotros como cuchillos afilados en la oscuridad. El silencio se hizo palpable, cargado de una tensión que cortaba el aire como un cuchillo. La mujer y los hombres parecían guardar un oscuro secreto, algo que no debíamos presenciar. El miedo heló mi corazón por un instante, pero un impulso urgente me hizo correr tan rápido como pude, seguido de cerca por los otros niños que huían en pánico. Nunca supimos quiénes eran ni qué estaban haciendo en aquel bosque, pero la sensación de malestar y misterio que dejaron atrás nos persiguió mucho tiempo después de esa noche. El recuerdo de sus miradas silenciosas y amenazantes sigue atormentándome en mis pesadillas más oscuras. Cómo descubrí que mi ex estaba poseído. Tenía apenas 16 años cuando comencé a salir con este chico. Al principio, todo era encanto y juventud, pero conforme pasaban los meses, empecé a notar una oscuridad sutil que se apoderaba de él. Una noche, después de una cita aparentemente normal, él me dejó en casa. Mientras su coche se alejaba marcha atrás por el camino de entrada, mis ojos se encontraron con el espejo retrovisor. Allí, en el asiento trasero, vi una figura sombría y contorsionada. Sus ojos, de un rojo ardiente, brillaban con una malicia insondable. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral y mi corazón se hundió en el abismo del miedo. Al cabo de unos días, decidí compartir mi experiencia con su madre. La habitación se volvió tensa mientras le relataba lo que había visto. Su semblante, normalmente sereno, se oscureció y me confesó en voz baja que también había sido testigo de esa presencia demoníaca, acechando en las sombras detrás de su hijo. Desesperada por respuestas, confronté a mi ex sobre lo que había descubierto. Con una calma que me congeló el alma, admitió haber hecho un pacto desesperado para reunirse con su madre fallecida. Al principio, el pacto había cumplido su propósito, permitiéndole verla brevemente en espíritu. Pero la alegría pronto se transformó en horror cuando su madre se tornó en una entidad oscura y malevolente, una entidad que ahora lo perseguía implacablemente, manifestándose como la figura terrorífica que vi en su coche. Intenté ofrecer soluciones, desesperadamente sugiriendo ayuda espiritual y exorcismos. Sin embargo, él rechazó cualquier intento de liberarse de esta influencia oscura. Reveló una verdad más perturbadora, que había llegado a disfrutar del poder y la sensación de control que esta entidad demoníaca le proporcionaba. Desde entonces, nuestra relación se desmoronó bajo la sombra de este secreto maldito. Cada encuentro con él se volvía más aterrador, sus ojos ahora reflejaban la oscuridad interna que lo consumía lentamente. A menudo, me despertaba en medio de la noche, sintiendo la presencia alada de aquel ser demoníaco, como si su influencia se extendiera más allá de mi ex y empezara a abrazar el mundo que nos rodeaba. La presencia en nuestro dormitorio. Todo comenzó de manera inocente cuando nos mudamos al dormitorio para nuestra pasantía universitaria. Entre nuestros nuevos compañeros había una chica con un don inquietante, podía ver fantasmas. Desde el principio, nos cautivó con relatos sobre una anciana que veía constantemente, una presencia espectral que parecía seguirnos implacablemente. Al principio, tratamos sus historias como cuentos espeluznantes de dormitorio, pero su miedo era palpable, y pronto sus avistamientos se convirtieron en un tema temido entre nosotros. Una noche, después de un agotador día de estudios, experimenté algo que sacudió mi mundo hasta el núcleo, mi primer encuentro con la parálisis del sueño. Exhausto y listo para caer en un sueño profundo, me acosté mientras mi compañero de cuarto continuaba sumido en sus libros en la penumbra. En el agarre de la parálisis, me encontré despierto pero incapaz de moverme, atrapado bajo una oscuridad aplastante. Flotando sobre mí había una figura sombría con una aura malévola.
Sus rasgos se distorsionaron en una sonrisa siniestra mientras me susurraba amenazas incomprensibles, prometiendo poner fin a mi vida y reclamar mi cuerpo para sí misma. Luché con todas mis fuerzas, pero mis extremidades no respondían, mi voz atrapada en un grito silencioso que resonaba solo en mi mente atormentada. Cuando finalmente desperté, con la adrenalina aún recorriendo mis venas y el sudor frío perlado en mi frente, me volví hacia mi compañero de cuarto en un estado de pánico casi paralizante. Sin aliento y temblando, le pregunté por qué no me había despertado durante mi lucha desesperada. Él me miró con los ojos llenos de confusión y preocupación. No te escuché gritar, dijo lentamente, pero te escuché reír de manera maníaca en tu sueño, como si estuvieras en una conversación con alguien que no podía ver. El horror de esa noche persistió, proyectando una sombra oscura y palpable sobre nuestro dormitorio. La anciana, antes vista como una simple aparición, ahora se sentía como una presencia malévola y opresiva que habitaba en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Su influencia nos acechaba en cada momento, recordándonos que algunas fuerzas son mucho más oscuras y aterradoras de lo que podríamos imaginar, y que el miedo puede manifestarse de maneras que desafían toda lógica y explicación. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados. Cualquier retransmisión debe estar sujeta a cualquier permiso previo de su autor. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.